Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a una nueva mateada de Fundación LEA. Para los que todavía no nos conocen, esta es una actividad que a nosotros nos gusta muchísimo porque nos permite estar en contacto con ustedes desde cualquier lugar del país donde se encuentren o de otros países, como nos está contando Juan, que está desde Chile, o Rodra, que está desde la hermosa Bolivia. Igual Rodra va a estar por acá en abril y tenemos pensada una actividad muy linda que les iremos contando más adelante, pero esa va a ser presencial con alguna estrategia de, ¿cómo se diría? Virtual para que puedan verlo en el momento quienes estén en otros lugares. Así que bueno, ahí lo veo a Mauri con el mate, ya lo iremos a visitar y le llevaremos el mate de la fundación. Y, y estamos acá en este nuevo encuentro hablando de un tema que nos preocupa y mucho. Estos días se habló, eh, por suerte, por el boom de una serie que muchos de ustedes ya habrán visto. Si no, Mauri, tarea, Rodra, ya la viste, creo. Si no, los que no la vieron, tarea para el hogar. Muchos están hablando y están muy preocupados por el tema de ahí está. De la serie que estuvieron viendo sobre adolescencia y habla mucho del tema de ciudadanía digital, de la necesidad de formarnos los adultos en este mundo hiperconectado y de tener herramientas para acompañar a los más jóvenes en todo este proceso y para repensar las prácticas no solo las nuestras, sino la de las infancias y las adolescencias. Entonces es muy importante. Ahí con Rodra estamos pensando en trabajar también para ese encuentro presencial sobre el tema de la configuración de las masculinidades, obvio que me tocó en el timbre. Laura, te dejo un segundo que voy a tener que abrir la puerta. Esperen un segundo. Lau, te dejo. Acá estoy. Bueno, para los que no me conocen, soy Laura, soy de la Fundación LEA. Hay muchos que están acá que ya nos vimos. Hola, Rodra, ¿cómo va? Bueno, una de las tareas para el hogar, seguramente estaba hablando Ro, es de lo que calculo yo que la mayoría estuvo escuchando en estos días, más en el fin de semana, que explotó sobre la serie adolescente. Así que bueno, ahí también es como tener un poquito, tomar otra visión y la verdad que para nosotros es un momento oportuno que la gente haya empezado a mirar esa serie, ¿no? Aprovechó el fin de semana largo porque también empezar a hablar un poquito de lo que nadie habla o ponerse en el lugar de otras situaciones que a veces no están tan pensadas. Ahí está, Ro. Estás muteada. Así que desmuteate, así te Ahí escuchan. está. Ahí Entonces, está. lo que decía Laura es muy cierto. Hablar de estos temas, la Fundación LEA tiene la característica de hablar de los temas que generalmente no se hablan. Hoy explota el tema ciudadanía digital por todo esto que decía Laura muy bien de la serie y nos invita a seguir reflexionando. A nosotros nos viene bárbaro, les cuento, porque además nosotros estamos lanzando, y muchos de ustedes habrán visto en nuestras redes, una hermosa diplomatura en ciudadanía digital que tiene una formación desde todos los ámbitos o de distintas perspectivas profesionales sobre lo que es la ciudadanía digital. Jael es una de nuestras docentes, Laura es otra de nuestras docentes, y es muy interesante empezar a trabajar sobre esta temática que es muy actual y que son conceptos en formación constante, y que van a venir muy bien para que empecemos a tomar conciencia de lo que es el uso seguro y responsable de las tecnologías. No solo seguro, sino también responsable. Entonces, estos son términos que nosotros vamos a trabajar en la diplomatura, que ahí te vi, Mauri, inscripto, creo que sos el primero más o menos inscripto en la diplomatura, y que para nosotros es una muy buena oportunidad para transmitir lo que normalmente hacemos en instancias de formación más pequeñas, esta vez todo en un compilado de una diplomatura que va a ser hermosa y que los invitamos a chusmear después de qué se trata. Hoy tenemos a una de nuestras voluntarias de Fundación LEA, parte de este equipo que nos enorgullece, que es Jael Bischoff, lo practiqué. Eh, que siempre me gusta dejar a la gente que se presente como más le gusta presentarse.
Yo voy a decir lo que pensamos Laura y yo, es una excelente profesional, es una persona que tiene mucha claridad para hablar, mucha claridad conceptual, nos gusta mucho cómo presenta las cosas, eh, fue un gran hallazgo para la fundación que ella se sume y además es una de las profesoras de la Diplomatura en Ciudadanía Digital y es una de las personas que hoy está hablando sobre este tema, ¿no? Súper importante porque a veces lo que sucede es, y lo vemos mucho con Laura cuando viajamos o cuando hablamos con voluntarios de otras provincias, es que a veces a todos los lugares de nuestro territorio, de nuestro país tan hermoso, no llega toda la información. A veces sentimos que la información queda anclada en AMBA, ¿no? En lo que sería Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires para nosotros y sentimos que es necesario trasladar los conocimientos a todo el país. Por eso además nuestra diplomatura es 100% virtual y les cuento que la mayoría de los inscriptos, preinscriptos, que hasta ahora tenemos 64, vi dos de Buenos Aires y el resto son del resto del país, lo cual para nosotros nos llena de orgullo como fundación porque el día que la soñamos con Laura, justo estábamos hablando las tres, Jael, Laura y yo, un minuto antes de los sueños, cuando soñamos esta fundación, la soñamos federal. Entonces, que hoy tengamos casi un 90% de inscriptos de otras provincias que no sean Buenos Aires, para nosotros es haber alcanzado como ese sueño que teníamos de que nos escuchen en otros lugares del país y poder transmitir estas problemáticas o estas temáticas que muchas veces están invisibilizadas. Los que no nos siguen en redes, síganos para enterarse de todo lo que vamos haciendo. Ya tenemos actividades hasta noviembre agendadas, así que miren, chusmen. Ahí van a enterarse de todas nuestras movidas. Y me gustaría, mientras que Jael habla, que me vayan contando en el chat desde qué lugar se están conectando. Así después podemos. Hola Beatriz, hola Diego, empiezo a ver caras. Hola Nata. Yo veo las caras y me emociono, no puedo evitarlo. Cuéntenos desde qué lugar se están conectando y la dejo 100% a Jael. Yo ya dije muchas cosas lindas tuyas, Jael, todas verdaderas, pero presentate vos como te guste presentarte y el aula es tuya. Te pongo como coanfitriona, así ya podés subir lo que quieras, hacer lo que quieras. Dale, Ro, muchísimas gracias. Qué lindo todo lo que dijiste. A pesar de que nos conocemos hace re poquito, que no tenemos la oportunidad de conocernos en persona todavía, y que hayan podido, por lo menos, aunque sea a través de las entrevistas que hice justamente para darle más publicidad a este encuentro, conocer un poco de cómo trabajo. Así que mientras les comparto la presentación, bueno, les cuento un poquito. Soy licenciada en criminalística, recibí de la Universidad Católica de Salta. Van a ser 3 añitos ya que me recibí. Tengo 26 años. Estoy terminando una maestría en criminalística de investigación criminal, en la que estoy haciendo mi tesis referida a estos temas, así que seguramente más adelante haremos un evento como este hablando específicamente de los resultados de la tesis. Que si bien yo lo focalicé acá en Salta Capital, me gustaría que hagamos el proyecto más extensivo, como decía Ro, que sea federal, porque es justamente un proyecto sobre la prevención del sharenting. Así que estaría bueno llevar esos resultados a las provincias de las que son cada uno. Y respecto a la formación de ciberdelitos, si bien la carrera en sí, la licenciatura en criminalística, al tener un programa bastante viejito, no tiene toda esta parte de cibercrimen, pero cuando terminé me pareció súper interesante, así que tuve la oportunidad de hacer una diplomatura organizada por Brumin Argentina, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Tucumán. Y el año pasado hice otra diplomatura de grado ya en la Universidad Católica de Salta, ¿sí? Así que, y más allá de eso, trabajo de campo, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas que yo sé, las sé porque las he visto. Porque tuve la oportunidad de participar 2 años consecutivos de un proyecto de extensión de la Universidad Católica en el que fuimos a capacitar a los chicos a los colegios. Fuimos a hacer encuestas que ya le voy a dejar después a Ro el link de donde presentamos todos los resultados para que se los pueda compartir a través de las redes. Fuimos, les preguntamos a los chicos qué hacen en las redes, qué opinan, qué piensan, qué es lo que viven ahí y a su vez les dimos algunos lineamientos de cuidado, ¿sí?
pero ya a partir de estas encuestas que pudimos hacer, sabemos a dónde enfocar mejor todo esto. Porque nosotros como adultos no sabemos realmente lo que está pasando. Como vieron en la serie, hoy en día se utiliza un lenguaje totalmente diferente. Las cosas tienen un significado distinto de las que nosotros por ahí no estamos al tanto, ¿sí? Así que bueno, para empezar vamos a ver algunos conceptos principales que, dicho sea de paso, si en algún momento quieren ahondar sobre este tema, le dicen a Ro y organizamos otro de estos encuentros para hablar de eso en particular. Pero bueno, vamos a ver los temas fundamentales como para entender hacia dónde va la charla, ¿sí? Lo que quieran preguntar, si quieren prender el micrófono y consultar algo, si no van dejando las preguntas en el chat, así Ro me las lee después, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es un ciberdelito, cuáles son los peligros que hay en línea, qué hacer frente a estos peligros en línea, o sea, más o menos cómo hay que proceder, cómo prevenirlos, ¿sí? Y algunas recomendaciones generales, ¿sí? Bien, primero que nada tenemos que saber qué es el ciberespacio, ¿sí? A grandes rasgos es la realidad virtual en donde las personas pueden comunicarse y compartir información gracias a la conexión de los dispositivos de telecomunicaciones. Nosotros venimos de generaciones en las que el mundo físico y el mundo virtual estaba bastante dividido, ¿sí? Quizás ya mi generación ya creció con la tecnología en la mano, pero no al punto de que estén fusionados como lo están viviendo las adolescencias y las infancias de ahora, ¿sí? Todavía durante mi infancia teníamos relación en el mundo físico, nos relacionábamos en el mundo físico y simplemente utilizábamos la tecnología por ahí para coordinar, ¿sí? Esos encuentros en el mundo físico. Hoy en día, los adolescentes requieren pertenecer a esta realidad virtual para poder socializar, ¿sí? El 80% del proceso de socialización de los adolescentes pasa por las redes sociales. Y esto está empezando cada vez a más temprana edad, como ya hay un montón de estudios que hablan esto de que la edad de la adolescencia ya se ha adelantado, ¿sí? Entonces, para vivir en sociedad, los chicos necesitan pertenecer a esta realidad virtual. Y esa necesidad de pertenencia, que seguramente las chicas que son psicólogas de la fundación lo van a desarrollar 1000 veces mejor en la diplomatura, esa necesidad de pertenencia lleva a realizar acciones en línea que pueden poner en peligro a los niños, niñas y adolescentes. Y va desde los adultos hasta los más pequeños, porque nosotros como adultos también tenemos acciones en el mundo virtual que ponen en peligro a los chicos que tenemos cerca. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta es qué es un cibercrimen, qué es un ciberdelito y qué es un delito informático, que no tienen la misma definición, pero normalmente se utilizan como sinónimos, ¿sí? El cibercrimen va a estar considerado como la actividad ilegal que no solo busca conseguir beneficios económicos, sino que también realiza ataques con fines políticos, crea programas maliciosos para tomar control de equipos y o redes de computadora, realizan fraudes a través de Internet y ejercen acoso cibernético, ¿sí? El ciberdelito, en cambio, ¿sí? Se va a definir como cualquier conducta criminal que en su realización hace uso de la tecnología electrónica, ya sea como método, medio o fin. Y en un sentido estricto, el delito informático es cualquier acto ilícito penal en el que las computadoras, sus técnicas y funciones desempeñen un papel, ya sea como método, medio o fin. Como para que veamos un poquito la diferencia, ¿sí? El cibercrimen requiere que la red se utilice como medio de comisión del hecho, ¿sí? O sea, usamos las tecnologías de comunicación para perpetrar el ilícito, para realizar la acción delictiva, ¿sí? En el caso del ciberdelito es más amplio el concepto, ¿sí? Y habla mucho de los delitos que se cometían en el mundo físico y han migrado al mundo virtual, como por ejemplo las estafas, que hoy en día la gran cantidad de estafas se hacen por medio de las redes. Por ejemplo, el nicho más grande de las estafas ahora es todo lo que es Marketplace y Mercado Libre, por ejemplo, ¿sí? Entonces son delitos que ya estaban tipificados, ya estaban penados, pero que han migrado al mundo digital, ¿sí? También tenemos los delitos que tienen a la tecnología como un fin, que puede ser, por ejemplo, los delitos de robo de datos, como el caso del año pasado de Bisland, que es una empresa muy grande que maneja los datos de pequeñas empresas, ¿sí? Como por ejemplo, pequeñas empresas entre comillas, pues estamos hablando que Bisland es internacional, ¿sí? Que fue el conflicto que sucedió el año pasado con PAMI, por ejemplo. Acá en Salta también se quisieron robar los datos del servicio de transporte público, que es AETA, ¿sí? Entonces podemos tener eso, el fin del robo de datos o el fin del robo del dispositivo,
También entraría en lo que es ciberdelito, ¿sí? Y ahí tenemos el delito informático, que va a ser toda acción antijurídica y culpable, esta es la definición del Código Penal, ¿sí? Que se ejecuta por vías informáticas y cuyo objetivo es dañar o destruir, ¿sí? Equipo de computadora, medios electrónicos, redes computacionales, ¿sí? El objetivo es dañar y destruir. Obstaculizar los servicios que brinda una empresa a través de Internet, por ejemplo. Destruir una base de datos, ¿sí? Ese tipo de delitos. Esa es la diferencia que hay entre estos tres términos, que de todas formas lo vamos a seguir usando como sinónimos porque en el lenguaje cotidiano es así. Pero es importante que tengan en cuenta que no son exactamente lo mismo. Bueno, ¿a quiénes afectan estos tipos de delitos? Bueno, a cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo electrónico y Wi-Fi, siendo los más vulnerables los niños, ancianos y personas analfabetas. Que debemos recordar que hoy en día la persona analfabeta, ¿sí? También se considera aquella que no comprende o no sabe utilizar la tecnología, ¿sí? Que obviamente se van a ver más vulnerables frente a todos estos ataques, ¿sí? Que esto va muy de la mano quizás con el tema de los ancianos que no han crecido con esta tecnología y que el aprendizaje, ¿sí? Y la identificación de estas conductas delictivas, por ejemplo, por decirles, un correo de phishing, ¿sí? O una clonación de tarjeta en el cajero, ¿sí? Son difíciles de identificar, ¿sí? Y los niños porque todavía no tienen noción de todos los peligros a los que se enfrentan en las redes, que ya los vamos a desarrollar un poco más, ya nos empezamos a centrar un poco más en lo que es infancia, ¿sí? ¿Por qué es importante su prevención? Primero que nada, y antes que todo, uno no se puede cuidar de lo que no sabe que existe, ¿sí? Entonces, la prevención es fundamental para que se puedan proteger de lo que sucede, ¿sí? La mayoría de los niños y niñas menores de 13 años no tienen la madurez necesaria para dar consentimiento informado en cuanto al tratamiento de sus datos personales, ¿sí? Y si no me equivoco, y si no Leao me va a saber corregir, para la Constitución Nacional uno tiene, para la legislación en general, uno tiene la capacidad de dar consentimiento sobre lo que sucede en su cuerpo a partir de los 16 años, ¿sí? Entonces, un niño, adolescente menor de 16 años, ya desde la psicología y desde la parte legal, no tiene la potestad de dar el consentimiento porque su discernimiento no ha avanzado lo suficiente, no hay un desarrollo cognitivo suficiente para dar el consentimiento, ¿sí? Las políticas de privacidad y los términos de servicio son a menudo escritos en lenguaje difícil y parece que no hay otra opción que entregar los datos personales para poder usar el servicio. ¿Qué es lo que pasa con todos esos términos y condiciones que aceptamos cada vez que instalamos una aplicación o una red social? ¿Sí? Que nos piden un montón de cosas, que si activar el micrófono, que si activar la cámara, que permiso para ver los contactos, que permiso para lo otro, y nosotros le vamos a aceptar a todo, total, nosotros lo que queremos es usar la red social o usar la aplicación. Y hoy en día esas cosas pueden terminar en algo más complejo en el día de mañana, ya que, por ejemplo, Instagram en este momento, con todo lo que estamos subiendo a la red, está alimentando una inteligencia artificial, la está educando, ¿sí? Entonces, todo el contenido que va a parar esas redes sociales pasa a ser propiedad de la red y a su vez, hoy en día, como todo gira en torno a la inteligencia artificial, ¿sí? Se llevan toda esa información para alimentar esa inteligencia artificial para que aprenda de lo que nosotros subimos. Si nosotros subimos la foto de la computadora con el mate y lo que va a interpretar Instagram es que yo subo esto es una computadora, esto es un mate, le está enseñando a la inteligencia artificial qué es. Si yo subo una foto mía y le pongo la ubicación, Instagram está interpretando que yo soy la representación de una salteña, que me veo de tal y tal manera, entonces el día de mañana cuando una persona le pida que genere una imagen con tales cualidades, va a tener en cuenta todo lo que yo subí, ¿sí? El uso de técnicas invasivas como la solicitud de fotografía y acceso a cámara web son muy preocupantes porque pueden invitar a los niños, niñas y adolescentes a compartir información privada sobre ellos. Y yo acá agregaría que los adultos también, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos subiendo las fotos, y ya voy a hablar un poquito más de esto en lo que me dé el tiempo, ¿sí? Cuando subimos las fotos estamos brindando mucha más información de la que pensamos y esa foto puede terminar en cualquier lado a su vez, ¿sí? Sea que le estemos subiendo con consentimiento o que le hayamos dado el acceso a la galería a una aplicación, por ejemplo, ¿sí? De ahí brevemente decimos cuáles son las tres formas de riesgo que hay en línea para los menores. Vamos a tener el riesgo de contenido, el riesgo de contacto y el riesgo de conducta. Respecto al riesgo de contenido, ¿sí? Es cuando los niños y niños están expuestos a un contenido no deseado o inapropiado.
Que acá podemos mencionar la figura del cyberflashing, que ya se las voy a desarrollar, que es básicamente exponer a los niños, niñas y adolescentes a contenido morboso, pornográfico, etc. ¿Sí? El riesgo del contacto, ¿sí? Es cuando ya tomamos contacto con algo peligroso, por ejemplo, una situación de grooming, ¿sí? El acoso con fines sexuales a través de las redes sociales. En el caso de los menores, ¿sí? Y los riesgos de conducta es cuando el niño, niña o adolescente está teniendo una conducta temeraria, por así decirlo, dentro de las redes, que lo expone a algún otro tipo de riesgo, ¿sí? O que lo lleva a que divulguen, por ejemplo, contenido racista, discursos de odio, el ciberbullying, imágenes sexuales, una serie de cuestiones que se mueven entre las redes y que tiene consecuencias psicológicas más que nada, ¿sí? De ahí, bueno, vamos a separar, vamos a clasificar, ¿sí? Las violencias no delictivas o prácticas que vulneran, que para mí en este punto hay un par acá que ya deberían estar penadas. Y por el otro lado, las conductas que constituyen delitos, ¿sí? Entre las conductas que vulneran tenemos el sharenting, del que más vamos a desarrollar hoy, el sexting, los clanes de videojuegos, la brecha digital y el ciberbullying, ¿sí? Entre los delitos vamos a tener la sextorsión, el ciberflashing, la producción y distribución de material de abuso sexual infantil de menores, ¿sí? Y el grooming, ¿sí? Que ya lo vamos a tipificar a cada uno, los vamos a describir. Bien, respecto del sharenting, que es la acción que nos trae hoy aquí, ¿sí? Es la acción de subir imágenes o videos de los hijos o hijas a internet, ¿sí? Este comportamiento crea una huella digital sin su consentimiento que también puede conllevar a los riesgos propios de la exposición en internet. ¿Qué sucede? Muchas veces, ¿sí? Por presión social o por un convenio social, tendemos a subir imágenes de los niños, niñas y adolescentes que nos rodean. Bueno, los adolescentes ya se exponen solos, así que lo vamos a dejar un ratito de lado. Pero tenemos esa costumbre de subir para mostrar el orgullo o el amor que se tiene por esos niños, se sube mucho contenido a las redes sociales. La foto del primer día de clases, la foto del cumpleaños, la foto del torneo de fútbol, la foto, todo el tiempo los estamos exponiendo a los chicos. Eh, la primera comida, el primer viaje en taxi. Lo que se les ocurra, todo el tiempo lo estamos exponiendo y lo que pasa es que no medimos hasta dónde puede llegar esa imagen, ¿sí? El sharenting puede derivar en numerosas conductas delictivas y no delictivas también. El tema de generar una huella digital sin consentimiento hoy en día ya tiene jurisprudencia en otros países, vamos a decir jurisprudencia extranjera, pero que se puede utilizar acá de casos de chicos que ya han denunciado a sus propios familiares por haberlos expuesto sin su consentimiento de chicos, ¿sí? Y ha llevado, o sea, siempre se le ha dado la razón bueno, al que ya no es menor, porque cuando hizo la denuncia ya no era menor, ¿sí? Porque esta sobreexposición puede llevar, por ejemplo, en el futuro a que esa foto que ustedes subieron que les parecía muy graciosa o muy tierna, ¿sí? Se convierta en un sticker de WhatsApp y lleve al ciberbullying, ¿sí? Esa foto que ustedes subieron del chico con el uniforme del colegio, en la puerta del colegio, primer día en la salita color amarillo, ¿sí? Está brindando un montón de datos para que ustedes les hagan una estafa express, por ejemplo, ¿sí? Lo llaman en el horario de salida del colegio, lo llaman y le dicen, acá lo tengo a fulanito que está vestido de tal y tal manera, que salió a esta hora del colegio, y si no me mandabas tanta plata, no lo volvés a ver, y ustedes no saben, porque quizás el niño, yo creo que los chicos más chiquitos no, pero un chico que ya esté por entrar a la secundaria tranquilamente se manejaría en colectivo, ¿sí? Y ustedes no saben y se pueden prestar a eso. Por ejemplo, que suban videos de los chicos hablando. Lo que hacen muchas veces es extraer esos datos con inteligencia artificial y generar audios para las estafas, ¿sí? Entonces después les llega un mensaje de cualquier teléfono diciendo, mamá, soy fulanito, me pasó tal cosa, necesito tanta plata, o lo que sea, venime a buscar, ¿sí? Se presta para esas cuestiones, ¿sí? Ya pasando a algo un poco más grave, ¿sí? O más grave en realidad, es lo que sucede ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permite tergiversar las imágenes. Y si bien las inteligencias artificiales que usamos cotidianamente, por ejemplo, la inteligencia artificial de Google o ChatGPT, tienen en algún punto una censura, ¿sí? Hay mucha inteligencia artificial que se mueve por la parte oscura de la red, ¿sí? Nosotros cotidianamente nos movemos en la parte superficial, ¿sí? Pero es de público conocimiento que tenemos la Deep Web o la Dark Web, ¿sí? En la que se mueve contenido ilegal.
donde se venden elementos ilegales, armas, estupefacientes, gente, ¿sí? Todo tipo de comercio, ¿sí? Ilegal. Y la extensión de eso que tenemos hoy en día, que es Telegram, ¿sí? Telegram es literalmente una extensión de la Deep Web por donde se mueven las mismas cosas, ¿sí? Y donde se han generado grupos de gente que consume material de abuso sexual infantil, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más de las conductas y vamos a volver a esto, pero las imágenes se pueden tergiversar, ¿sí? Y convertirse en material de abuso sexual infantil, ¿sí? Se puede usar una inteligencia artificial que no tenga censura para modificar esa imagen y comercializarla en la parte oscura de la web, ¿sí? O para consumo personal. Por ende, ustedes pueden estar subiendo la foto más tierna del mundo y no están dimensionando que esa foto ya se comercializó en 10 minutos, ya la vendieron en Rusia y están usando la cara de su familiar, de ese menor, para generar material de abuso sexual infantil. Que ya vamos a hablar un poco más de la producción en sí. ¿Sí? Entonces, el sharenting es una conducta muy peligrosa. ¿Sí? Parece algo totalmente natural para esta sociedad, algo común, corriente, cotidiano, pero puede tener resultados terribles, ¿sí? Respecto al tema de los adolescentes y la sobreexposición, ya hay casos en los que chicas comparten fotos en Instagram, se las roban los acosadores, las modifican con inteligencia artificial y le ahorran un montón de tiempo al groomer de trabajo porque directamente las amenazan con esas imágenes para pedirles imágenes reales, ¿sí? Ya vamos a retomar un poquito esto cuando llegue a la parte de grooming. Pero en sí, el sharenting parece algo seguro, pero no lo es, ¿sí? Parece algo, no me sale la palabra ahora, pero bueno, es una actividad cotidiana, ¿sí? Que se realiza por convenio social, pero está mal, ¿sí? Bien, el sexting, que esto recalca, por ejemplo, la importancia de trasladar todo lo que es la ESI, primero de la ESI, y segundo, de trasladar lo que es la ESI a las redes, ¿sí? Casi todas las enseñanzas cotidianas que llevamos en el día a día las tenemos que trasladar al mundo online hoy, y por eso hay que explicar esto, ¿sí? Ya de por sí es complicado explicar la ESI, pero hay que sumar esto, ¿sí? Estas cuestiones tienen que dejar de ser tabú, ¿sí? Entonces el sexting va a ser la acción de mantener una conversación de índole sexual en la que media el consentimiento, hay consentimiento, y se suelen enviar fotos íntimas, ¿sí? Se suele compartir contenido íntimo y es una acción que ha crecido exponencialmente desde la pandemia, ¿sí? Y aunque no lo quieran ver, no lo quieran aceptar o les parezca un montón, ¿sí? Es una actividad que cada vez se inicia desde más temprana edad, ¿sí? Entonces, esto es importante charlarlo, hablarlo, porque el sexting también tiene sus riesgos, ya los vamos a ver. Los clanes de videojuegos, esto tiene mucho que ver con la brecha digital, el ciberbullying y demás, ¿sí? Es frecuente que los niños y adolescentes se incorporen a diferentes dispositivos para jugar videojuegos en línea. Esta práctica puede ser beneficiosa por la integración digital cooperativa, pero por lo general termina en hostil y en ciertas ocasiones lleva a cosas más graves los fines del ciberbullying, situaciones de hostigamiento, autolesión, suicidio, etc. ¿Sí? La brecha digital, que es algo que sucede un montón, que este concepto se refiere a la desigualdad que existe entre las personas que tienen acceso y o conocimiento de las nuevas tecnologías y las que no. ¿Sí? Es ese momento de quiebre en la escuela cuando los chicos empiezan a tener celular y otros no. ¿Sí? Que ahí empieza el debate, ¿le doy un teléfono y lo expongo a todas estas cosas o no le doy el teléfono y queda aislado del grupo? Empiezan un montón de preguntas y un montón de cuestiones que hay que abordar, que hay que ver. ¿Cuál sería una edad prudente para darle un teléfono? ¿O puedo acceder a un teléfono? ¿No puedo? ¿A qué tipo de teléfono puedo acceder? Que encima todo eso también genera la brecha. Pero llega un momento que no es solamente tener un celular, tenés que tener por lo menos este celular, ¿sí? Entonces, bueno, la brecha digital también deriva en situaciones de aislamiento, bullying y demás. Y bueno, el ciberbullying en particular es el proceso reiterado de amenazas, hostigamiento, humillación, discriminación u otro tipo de molestias realizadas entre dos o más compañeros a través de las tecnologías de comunicación. Y esta es la verdadera razón por la cual el suicidio a causa de bullying ha crecido exponencialmente, ¿sí? Ya que el acoso ya no se da solamente durante el horario de clases, sino que el acoso persiste las 24 horas de día prácticamente. El chico cada vez que agarra el teléfono lo están molestando por el grupo de WhatsApp, por Instagram, por TikTok, no lo dejan jugar a los juegos con el resto de los chicos y así todo esto se mezcla, ¿sí? Y genera
muchas afectaciones psicológicas y a veces, bueno, ya sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Sí? Bien. Les decía que el sexting puede derivar en situaciones peores, ¿sí? Por ejemplo, la situación de la sextorsión, que muchas veces no se hace la denuncia, inclusive en adultos, por vergüenza, por pudor, ¿sí? Que ocurre cuando la persona que tiene imágenes de contenido íntimo amenaza con difundirlas si no se recibe algo a cambio, que normalmente, en el caso de los adultos suelen pedir dinero, pero en el caso de los chicos suelen pedir más fotos, más si estamos frente a una situación de grooming, por ejemplo, ¿sí? El tema este de voy a difundir tu foto si no haces tal o cual cosa, ¿sí? Cuando abordamos este tema en los colegios, yo siempre le digo a los chicos que si ustedes difunden las fotos que les mandaron en un contexto de consentimiento, están cometiendo un delito que solamente aplica para las infancias por el momento, pero se está trabajando para que esto sea extensivo para todo el mundo, ¿sí? En el caso de las infancias, de las adolescencias, distribuir esas fotos es distribución de material de abuso sexual infantil y está tipificado. En el caso de los adultos, si ustedes mandaron fotos con consentimiento, desgraciadamente la ley te dice, lo lamento, es problema tuyo. No sé en qué quedó el proyecto Limpia, porque está el proyecto para que sea penada la difusión de contenido, ¿sí? Pero todavía no está la legislación. En el caso de los menores sí se agarra por ese lado el tema este de la distribución de No, material. todavía lo único que la ley Olimpia impuso fue el tipificar lo que es la viralización de imágenes de contenido íntimo sin consentimiento como un tipo más de violencia por razones de género, pero no le da Bien, ninguna pena, solo lo pone en ese casillero con la categoría violencia digital, y que es uno más de los tipos de violencia por razones de género, pero no pone ninguna pena. El que intenta poner una pena es el proyecto de ley Belén, que es el que sí, propició la familia de Belén San Román y que se unificó todos los proyectos que estaban dando vueltas para penalizar la viralización en ese solo proyecto, pero todavía duerme en los cajones. sí. Por ahí iba. Está el proyecto, pero todavía nada. Así que, desgraciadamente, pero bueno, en el caso de los menores de edad, se encara en realidad en la parte judicial por este lado de la difusión de material de abuso sexual infantil, que ya está tipificado, está penado. Entonces va por ese lado y por ese lado tratamos de amedrentar a los adolescentes de que no manden y no difundan, ¿sí? Pero bueno, después vieron que hacen lo que quieren, porque no miden consecuencias. Pero bueno. Otra situación que está sucediendo mucho, no sé en otras provincias, pero acá en Salta hubo muchísimos casos de ciberflashing, ¿sí? Que es el acto de enviar imágenes obscenas o de contenido íntimo, nudes, no solicitadas a través de WhatsApp, Android, Bluetooth, en cualquiera de sus formas o en una red social. ¿Qué sucede? Los estaban agregando a los chicos a grupos de WhatsApp durante la madrugada y les enviaban un bagaje gigante de material que no solamente contenía pornografía, sino que contenía material morboso, homicidios y una serie de cuestiones muy explícitas, ¿sí? Que los chicos al no tener configurado WhatsApp, que ya les voy a hablar un poquito de las configuraciones en la medida de lo posible, al no tener configurado WhatsApp se les llena el celular de todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, obviamente es un delito exponer a los menores a este contenido. De todos modos, el ciberflashing, bueno, ahora tiene nombre, pero nos ha pasado, creo que si no es al 80%, al 100% de las mujeres que nos mandan y a los hombres les debe haber pasado también, pero por conocimiento de grupo, ¿sí? Que nos manden una foto que no pedimos, ¿sí? Eso está tipificado, pero para los menores. En el caso de los adultos, que te mandan una foto que vos no pediste, por el momento no tiene ninguna tipificación penal, ¿sí? Pero para los menores de edad sí es un delito exponerlos a contenido íntimo, a pornografía. Bien, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil, ¿sí? Que vamos a hacer el paréntesis acá de que ya no se le llama pornografía infantil, ¿sí? Sino que hablamos de material de abuso sexual infantil o material de explotación sexual infantil, ¿sí? El término pornografía se deja de lado porque pornografía es material hecho por adultos para el consumo de adultos, ¿sí? Con una connotación erótica, todo lo que quieran, pero en el caso en el que está involucrado un menor de edad no podemos darle bajo ningún punto de vista en un mundo racional esa connotación, entonces se le dejó de llamar pornografía, ¿sí? Se llama material de abuso sexual o material de explotación sexual infantil, ¿sí? Y en realidad la nueva... eh, el nuevo informe que saca Naciones Unidas dice que tiene que ser material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
Pero bueno, digamos que va a seguir siendo Masi o Messi, ¿sí? Este delito consiste en publicar, producir, distribuir, comerciar, etcétera, por cualquier medio, pero generalmente se da a través de Internet, fotografías o videos de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines sexuales. ¿Sí? Que acá quiero aclarar algo muy importante porque es necesario que abramos la cabeza un poco más para tomar la dimensión de lo que puede ser material de abuso sexual infantil. ¿Sí? Va más allá de la foto del niño, niña o adolescente con poco o sin ropa, ¿sí? Puede ser en cualquier contexto. Y voy a hacer una comparación horrible, pero es para darle forma a lo que le estoy diciendo, ¿sí? La pornografía tiene un montón de tipos, clases, formas y colores, ¿sí? El material de abuso sexual infantil también. Esa foto que vos subiste de tu hijo, hija, alumnos, ¿sí? Con el uniforme, disfrazados para un acto, con la ropa de la escuelita de fútbol, todo eso puede ser material de abuso sexual infantil si que cae en las manos de la persona que lo considera de esa manera, ¿sí? Entonces muchas veces, si bien la inteligencia artificial ahora facilita esto de que puedan producir imágenes solo con tener el rostro del menor, ¿sí? Cualquier imagen, en cualquier contexto que ustedes imaginen, puede estar siendo comercializada, puede estar siendo enviada en los grupos de Telegram de pedófilos y pederastas, ¿sí? Esta gente se junta, se amontona en diferentes contextos, ya se conocen, ¿sí? Es como debe haber en sus provincias, porque acá ya pasó, hay un grupo de Telegram donde hay un montón de hombres que piden fotos de determinadas mujeres de la provincia y siempre hay uno que las tiene y las manda, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con los pedófilos y los pederastas, se juntan, se amontonan y se comparten las cosas. Y para entrar a esos grupos en los que se comparten este tipo de imágenes, piden material original. Por eso es tan complicado todavía. Ya se está trabajando para que se pueda habilitar la figura del agente encubierto, pero es tan difícil porque para entrar a esos grupos vos tenés que mandar fotos que no estén todavía dando vueltas por la red. Y para mandar esas fotos tenés que generar las fotos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros no tenemos la mente de un pervertido, ¿sí? Pero va mucho más allá de lo que uno piensa, ¿sí? Desgraciadamente, hasta que a uno no le dicen las cosas así como yo se las estoy diciendo ahora, que es como una terapia de choque, vamos ahí directo al punto sin ponerle filtro a las cosas, ¿sí? Uno no se da cuenta hasta dónde llegan, o qué puede suceder, o a qué estamos exponiendo a los chicos, ¿sí? Entonces, la próxima vez que vayan a subir la foto de un menor a sus redes, yo necesito que ustedes se imaginen hasta dónde puede llegar, ¿sí? Entonces, bueno, todo este contexto ya vamos a seguir charlando a medida que vayan surgiendo las preguntas, porque lo último que tengo para tipificarles, para comentarles, lo que es el grooming, ¿sí? Que el grooming es un delito que consiste en el acoso por parte de una persona mayor de edad a un menor de edad a través de las tecnologías de comunicación con fines sexuales. En nuestro país se encuentra contemplado dentro del Código Penal a partir del 11 de diciembre de 2013. Que bueno, toda la ley de grooming surge a partir del caso de Micaela Ortega, que los invito a que lo busquen, ¿sí? Que en ese caso llega una condena de la persona que le hizo grooming a Micaela justamente, llega una condena porque el caso terminó en homicidio, ¿sí? Pero antes del caso de Micaela no existía acá la figura de grooming, ¿sí? Y ahí empieza toda la movida, empieza a cuestionarse toda la parte judicial, si es necesaria una fiscalía de ciberdelito, que por suerte muchas de las provincias están tomando parte en esto. Acá en Salta ya tenemos una fiscalía especializada en cibercrimen, que igual no dan abasto con todas las cosas que pasan, pero por lo menos ya las causas no quedan cajoneadas por considerarse, entre comillas, menos peligrosas o que afectan menos a la sociedad que una situación de un acoso físico, ¿sí? Entonces, bueno, súper importante que consideremos todo lo que ha avanzado la legislación y gracias a que firmamos el convenio de Budapest, que nos obliga a avanzar básicamente, ¿sí? El tema del convenio de Budapest se lo dejo para que lo busquen, porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Acá hay algunas recomendaciones, si le quieren sacar captura de pantalla, se los digo a grandes rasgos, ¿sí? Las contraseñas son súper importantes, ¿sí? Las cuentas de los chicos tienen que estar privadas. Todas estas cosas se enseñan con el ejemplo, porque si ustedes no cumplen con estas cosas, los chicos mucho menos, ¿sí? Es importante que el grupo de seguidores y amigos de la cuenta, ¿sí? Esté formado por personas que conozcan y no por desconocidos. Las contraseñas no deben ser compartidas para evitar que personas malintencionadas ingresen a los perfiles. Pero más allá de eso, lo que se recomienda o el tip que les puedo dar es que
cuando el chico empieza a usar las redes sociales se haga como un contrato, ¿sí? Que si quieren después hacemos otro encuentro hablando específicamente de esto, ¿sí? Que se haga como un contrato, la llamada hojita de contraseñas, que solamente en caso de que al chico le pase algo, ¿sí? Porque si ustedes la usan como amenaza no sirve más, ¿sí? No sirve el contexto de llegar a un convenio con el chico si la van a usar como amenaza a la hoja, ¿sí? Bueno, es deseable que los dispositivos móviles se bloqueen mediante patrón, clave, PIN, huella digital, sí, todos los métodos de doble verificación que puedan tener en todas las cuentas, sobre todo para evitar estafas en WhatsApp y demás. Evitar que las imágenes que se comparten den datos de ubicación geográfica y en el caso de los menores, por favor, que no se vea la cara. ¿Sí? Si quieren subir la foto, censuren la cara con un emoji, con lo que sea, pero que no se vea la cara, ¿sí? Porque no solamente están dejando la imagen para que hagan lo que quieran, sino que también están brindando los datos biométricos de ese menor, ¿sí? Bueno, importante, ¿qué pasa si nos enteramos de alguna de estas situaciones? Priorizar el diálogo, jerarquizar la escucha, brindar un espacio en el que el chico se sienta cómodo para comentarnos qué pasó, y evaluar por sobre todo si hay riesgo inminente, si tenemos que actuar en el momento, qué está pasando. Ya hubo un contacto, está planificado un contacto físico, por ejemplo, en el caso del grooming, y ahí ver con quién nos vamos a contactar, cómo vamos a proceder y demás. ¿Sí? Y acá les dejo una frase súper importante que, como para ir cerrando esto y para dar lugar a que pregunten lo que quieran, ¿sí? La primera intervención debe ser la prevención y la formación es la herramienta fundamental para lograrlo, ¿sí? Se debe enseñar a pensar y a vivir en el entorno digital. Es imprescindible afrontar este reto desde la óptica del desarrollo de las competencias digitales, sociales y ciudadanas. Para reducir los escenarios de riesgo y conductas inadecuadas, se debe actuar de manera anticipada. Los chicos no se pueden proteger de algo que no saben que existe. Y como padres, madres, docentes, no pueden proteger a esos chicos de algo que ustedes no conocen. Entonces hay que completar toda la cadena, ¿sí? Para que haya una prevención real y se puedan anticipar estas conductas, ¿sí? Así que bueno, eh, pregunten lo que quieran, ¿sí? Así profundizamos un poquito más en lo que hablamos. Saquemos Jael la pantalla, así podemos ver las caras de todos y sabemos quién es quién. Ahí está. Primero un aplauso para Jael. Sí, sí, excelente tu exposición. Muy, muy, Muchas muy gracias, bien. Ro. Hablas muy rápido. Sí. Así que vamos recapitulando. Es interesante una de las cosas que dijiste, todo es interesante de lo que dijiste, pero es interesante entender que por ahí los adultos muchas veces sentimos que no manejamos la tecnología o las herramientas digitales o las capacidades digitales como ellos, las habilidades digitales como los jóvenes o los más jóvenes. Pero también eso no es así siempre y literalmente. Ellos pueden saber cómo usar ciertas aplicaciones, no saben los peligros de esas aplicaciones o los riesgos que están corriendo. Cuando hablas con los jóvenes, eso se nota, que los riesgos no los conocen o conocen muy poco. Y tampoco es cierto que nosotros no podamos acompañarlos en ese proceso, ¿no? Porque quizás, como Totalmente. un acompañamiento, una escucha activa, una educación en una formación de un uso seguro y responsable de de todo lo que es la tecnología es fundamental, ¿no? Muchas bueno, todo lo que vos nombraste se desarrolla en las charlas que nosotros damos y en la diplomatura, y nosotros lo que notamos siempre es mucho desconocimiento de estos temas, ¿no? Nos pasa y te debe pasar a vos en todos los encuentros o actividades que propones que hay como mucho desconocimiento y esto de creer que los nativos digitales, los que nacieron con la tecnología o los que no nacimos con la tecnología, como si haber nacido en la era de la hiperconexión te garantiza que no sos parte, ¿no? De los peligros o de las cosas que pueden llegar a suceder. Y esta brecha digital de la que hablabas, que también le agrego un factor más de consideración que tiene que ver con las posibilidades de acceso, ¿no? Y a veces el ser pobre, el no tener acceso, o ser una persona vulnerable económicamente, por ahí te impide tener acceso a la tecnología, a una tecnología más avanzada, como vos decías, no solo tener el celular, sino cierto celular, y además tener conexión a internet. Ahí por ahí andaba Mari,
que los chicos del ranchito andan robando internet por donde pueden, ¿no? Porque también no todos los chicos tienen esa posibilidad de acceso a internet constante. Es súper interesante, pero igual no voy a seguir hablando yo porque tengo que dejar hablar a los demás, pero la verdad es que maravilloso pensar en todo esto porque nos obliga mucho de lo que dijiste, sobre todo lo que tiene que ver, decía Nata, lo que tiene que ver con la concientización sobre el parenting, nos obliga a repensar nuestras prácticas como adultos, ¿no? Y eso es interesante porque nosotros tenemos que acompañar a las infancias y a las juventudes en este proceso, pero también tenemos que modelizar con el ejemplo, como decimos siempre, y aprender a, nosotras decimos siempre con Laura en las clases, pensar dos veces antes de publicar algo, ¿no? Y ahí un autor que se llama Sebastián Bornik, que a mí me gusta mucho, siempre dice, pensar dos veces, probablemente el 80% de lo que ibas a publicar lo publicás igual, pero ese 20 que por ahí no publicaste te salvó de algún conflicto, ¿no? Y esto de lo que vos hablabas de la identidad digital, somos también lo que otros publican sobre nosotros, además de lo que nosotros publicamos sobre nosotros mismos, y tomar conciencia de aprender a pedir el consentimiento para publicar algo que nos enviaron o algo que compartimos con otra persona y que uno tiende muchas veces de buena fe, como vos bien lo decías, a compartirlo y etiquetar a otras personas y por ahí generamos un daño sin darnos cuenta. Todo eso es súper interesante. Sobre todo eso estuvieron los grupos de madres, padres y cuidadores debatiendo todos estos días desde que la serie también salió porque es un llamado a conciencia de este mundo hiperconectado al cual tenemos que empezar a mirarlo con la lupa. Bueno, nosotros que trabajamos este tema ya lo venimos mirando con la lupa, pero lo bueno es que se vaya sumando cada vez más gente que pueda empezar a mirar con la lupa estos temas, ¿no? Así que no sé quién quiere opinar, decir algo, preguntar algo, comentar algo. Todo está abierto, abran los micrófonos. Alguien levantó la mano, pero no puedo ver quién. A ver. Mauri te está levantando la Ah, mano, Ro. Mauri y Rodra. Vamos, Mauri y después Desmuteate, Rodra. Desmuteate, Mauri. desmuteate. Ahí me escuchan. Te Sí, escuchamos, pero no te Ahí te vemos. escuchamos y no te vemos. Ahora Ahí te está. vemos y no te escuchamos. Tú Ahí me puedes. escuchan. Ahora te ahí te escuchamos, pero no escuchamos. te vemos. Bueno, Algo tocas, bueno, bueno. no importa, Lo, impor- elegimos. lo importante es que me escuchen. Sí. Yo más que una pregunta, quiero aportar algo que sucedió acá en mi localidad, como una cuestión de testimonio, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nosotros los adultos, los padres, es como que estamos subestimando por ahí las cuestiones de los riesgos de la tecnología, de los peligros que hay y pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros. Y, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Apóstoles, provincia de Misiones. El año pasado la provincia, todavía hoy, fue sacudida por un caso de Masi, donde está involucrado un ex diputado provincial y su hermano. No sé si escucharon hablar del caso Sí. Quisca. Sí, Bueno, los hermanos Quisca son de acá, de mi localidad, de Apóstoles. Apóstoles es una pueblo, ciudad chiquita, no llegamos a los 30.000 habitantes. En este momento tenemos 8 colegios secundarios, entre escuelas públicas y privadas. Y es más, estas personas, los hermanos Quisca, yo los conozco porque prácticamente nos criamos juntos en el pueblo, somos contemporáneos en cuestión a edades, nos conocemos las familias, y jamás pensamos todo lo que estaba ocurriendo atrás de estas dos personas. Imagínense que uno de ellos era diputado provincial, el otro era un comerciante acá de Apóstoles, y jamás nadie en la localidad se hubiera imaginado lo que estaba ocurriendo. Por ahí, para los que siguieron el caso o lo están siguiendo, todo el trasfondo que tuvo con la cuestión esta de Masi,
El 31, ahora el 31 de marzo, arrancan los alegatos en el juicio a los dos hermanos. Y la verdad que si me preguntasen a mí o a cualquier apostoleño si teníamos idea de lo que estaba ocurriendo, la verdad que no, porque este tipo de delitos y este tipo de personas así psicópatas lo hacen todo, por decirlo de alguna manera, tan bien para que esté todo tan oculto y para poder cometer sus delitos, que realmente yo creo que todos pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros, Sí. que nuestros hijos nunca van a tener ese problema, que nuestros chicos nunca van a ser víctimas de grooming, de sextorsión, y sin embargo ahí, como decía recién nuestra profe, hay toda una internet negra, una internet por debajo que nosotros no tenemos idea de lo que ocurre y realmente da miedo, muchísimo miedo, y cuando uno se empieza a dar cuenta de que tu vecino estaba haciendo eso, tu compañero, tu amigo, tu conocido, realmente es alarmante. Por eso, más que preguntar, es invitar a que estas charlas se repliquen aún más y que nosotros como adultos nos formemos y nos capacitemos para que podamos acompañar a los jóvenes, porque realmente la mano se viene muy complicada, muy jodida. Hay códigos que por ahí, no que por ahí, hay muchísimos códigos que nosotros no manejamos con respecto al comportamiento de nuestros adolescentes. Entonces, felicito que ustedes tengan este tipo de iniciativas de formación para nosotros los adultos para que podamos acompañar y guiar a nuestros jóvenes. Sí, te hago una acotación, Mauri, chiquita, de algo Sí, que les va a servir a todos y creo que van a opinar igual que yo. El mayor problema de las campañas de prevención actuales es que siempre muestran al acosador como el encapuchado oscuro que está en un cuarto metido y encerrado, o como el viejo gordo, feo, rancio. Siempre es esa la descripción del acosador y no es así. Siempre cuando los hablamos a los chicos les decimos cualquiera puede ser una mujer, puede ser el chico más lindo del colegio que ya cumplió 18 y vos tenés 14, ¿sí? Esas cosas hay que empezar a visibilizar, tiene que cambiar el paradigma de la prevención, porque si nosotros mostramos al acosador de esa forma, los chicos no van a estar alerta cuando los agregue un perfil en el que la foto sea de alguien lindo. Esa es la realidad. Porque ahora exacto, con la inteligencia artificial encima hacen perfiles súper creíbles, ¿sí? Que es muy difícil de detectar para alguien que no está atento que es un perfil falso. Entonces los chicos están súper expuestos. Por un lado esto y por el otro ya tuvimos muchos casos en el país de gente que estaba en lugares que vos decís, como el diputado, ¿sí? El otro caso que es muy reconocido es el caso del médico del Garraham, ¿sí? Que fue un caso que movilizó un montón. Acá en Salta en particular, todas las semanas desbaratan algún centro de producción en el interior. Es algo que se ve un montón. Si ustedes se ponen a buscar en internet un caso de centro de producción en su provincia, y más si están en el interior, 100% seguro de que hubo, ¿sí? Entonces está muy bueno todo lo que dijiste, Mauri. Y la idea es que sí, que sigamos informando sobre esto, ¿sí? Porque eso de a mí no me va a pasar, lo escuché un montón. sí, tremendo. Bueno, solamente eso, quería como acotar que pensamos que estamos lejos de todas esas cuestiones y sin embargo, como vos decís, ya no es un encapuchado, no, es la persona que uno menos pensaba que iba a estar haciendo o acosando a alguno de nuestros jóvenes, pues justamente esa persona. Tal cual. Gracias, Mauri. Rodra y después Beatriz. Gracias, gracias. Bueno, primero, gracias Rosana, Laura, por supuesto Yael. Traer estas temáticas es brutalmente necesario, más allá de que hoy sueñe con un montón de cosas, porque entre que estuvimos hablando con Rosana, que vimos la serie y ahora todo esto, uno termina así medio temblando. Pero creo que justamente es eso, digo, es asumir esta realidad que parece irreal,
pero que realmente está. Por eso vale tanto tu explicación, Yael, porque das luz a cuestiones que las tenemos al lado y no las percibimos. Y es muy fácil caer en esa, como bien decías, de, ¿qué va a pasar? Eso pasa nada. Y te leen el mate en una foto y bueno, y ahí ya quedas registrado, ¿no? Como dijiste al principio de la exposición, como un ejemplo que parece burdo y es demoledor. En esto de haber visto la serie, de escuchar ahora tu excelente ponencia, y uno se queda preocupado, pero bueno, también redoblar el desafío de un trabajo, de mejorar los trabajos preventivos y de buscar también mejorar en los otros aspectos, digo, en lo personal, en lo que puede aportar uno desde lo institucional, porque realmente se va complejizando cada vez más y sí, lamentablemente pareciera que se va acelerando esa complejidad, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, agradecer por el espacio, por los conocimientos y ahora queda en nosotros también profundizar y articular acciones. Gracias de nuevo. Gracias, Rodra. Para los que no les contamos todavía, el 15 de abril estaremos firmando con Rodra un convenio de colaboración, así que estaremos trabajando con la comunidad allá de Bolivia para llevar todo lo que nosotros trabajamos sobre ciudadanía digital y que Rodra traiga para acá todo lo que trabaja también sobre masculinidades y género. Así que gracias por tu participación y les tiré, viste, les expolié algo para después. Beatriz, primero vos y después Diego. Bueno, ¿se me escucha? ¿Se Sí, escucha? sí, Sí, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, una exposición muy interesante, muy completa. Quiero, con todo respeto, decirle al señor que dijo que las personas son psicópatas. No, no, todos no son psicópatas. Ese es el otro tema por lo cual no identificamos a las personas. A ver, los psicópatas sabemos perfectamente que tienen un manejo muy sabio para no mostrarse, digamos, esto tan como quien diría, sucio y bajo, pero de pronto puede pasar en situaciones y en profesiones que no imaginamos esto, porque tiene que ver con el ser humano. Cualquiera, como dijo ya él, lo puede presentar. Yo de tanta experiencia que tengo en las escuelas, de muchos, muchos años, créanme que cuando no se quiere trabajar con la ESI, no se quiere trabajar con las directoras, no quieren que se entre en la escuela, entremos en la escuela a capacitar, a hablar con los padres, con los docentes y demás. Eso también es una mirada que hay que empezar a ver por qué se niega tanto y se tiene tanto miedo de hablar estos temas, justamente en los lugares donde hay que hablarlo, donde se produce una situación de más evidencia, porque los chicos que de pronto no van a las escuelas es como que no se enteran, pero los que se pueden enterar y los docentes que se pueden enterar, es como que tiene que haber, respetar las leyes de la ESI para poder trabajar estos temas, porque si no quedan, como acá dijeron los señores, que no se enteran que puede pasarle a sus hijos, no se enteran que sucede de esta manera, y eso es masivo lo que sucede. Más sobre todo las madres que son madres y los padres que son padres muy jóvenes, y con toda la problemática que hay hoy día económica, donde no se puede estar pendiente todo el tiempo qué está haciendo mi hijo, dónde está, en qué lugar, con quiénes se trata. Y yo lo que quiero dejar en claro es esto, que todos los que estamos escuchando y mirando, tenemos que luchar mucho para que realmente esto se dé en las escuelas, se trabaje. Si no quedan 20 personas, 30 en encuentros, porque yo soy de la Federación Sociológica Argentina y tratamos de abrir este tema, pero nunca puede ser masivo. Terminamos en un Zoom de 20, 30 personas y no llegamos a las escuelas porque no los dejan entrar, porque no quieren hacer convenios. Y eso es lo que yo quiero dejar claro y me encanta que se haya trabajado este tema y a él muy buena, te felicito.
Y en Tucumán Muchas está gracias. toda la gente de sexología muy, muy interesante, Fundasex y demás, que lo debes conocer. Así que acércate si es que no los conoces, porque es gente de primera, somos todos sexólogos de la línea de base en el país. Eso quería decir. Muchas gracias, Barroso. Sí. Te hago la acotación, Beatriz, yo que estuve trabajando a full con los colegios el año pasado y el anteaño pasado, nos han cerrado la puerta en la cara en un montón de instituciones porque no querían que toquemos los temas de sextorsión, de sexting, que son la base. No podés hablar de grooming si no hay ESI, no podés hablar de sexting si no hay ESI. Entonces, esa es la base y son instituciones, acá en Salta particularmente las instituciones religiosas, las que no nos dejan entrar a dar. Nosotros fuimos de También, forma gratuita, no les pedíamos nada a la institución más allá que el espacio para dar las charlas, y sin embargo hubo muchos lugares que nos cerraron la cara. Entonces, falta abrir un montón la cabeza, sobre todo acá en el norte ni les cuento. Pero estamos pechando, ¿sí? Somos muchos los que estamos pechando para que esto se haga. claro, Me el encantaría. tema, perdón, Barroso, Rosana, disculpa. Por ahí estamos haciendo No, un diálogo y no. no, no, por favor, Beatriz, es la idea de la mateada, que poder hacer diálogo entre nosotros. Coincidimos todos con vos, Beatriz, en que es indispensable poder hacer, ya te doy la palabra, Diego, de esto algo masivo, porque entendemos que la única forma, pero ahí hay dos componentes, y en esos dos componentes, cuando nosotros trabajamos desde Fundación Lea, siempre los tenemos como muy fuertes y muy claros. Uno es darle herramientas a los profesionales para trabajar, porque tanto los docentes como los psicólogos, los trabajadores sociales, los abogados necesitan muchas herramientas para trabajar, por eso pensamos en la diplomatura, porque es muy difícil desde una organización pequeña dar la capacitación a todo el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los convenios y de los acuerdos que nosotros hacemos y de los proyectos que presentamos para este año tienen que ver con capacitar primero actores claves de la sociedad civil en todas las provincias. Ya tenemos un proyecto presentado en Entre Ríos, otro en Córdoba, muy grandes, que si nos salen serán un golazo muy importante. Y hemos presentado también un proyecto de ley en la legislatura de La Pampa para que se enseñe ciudadanía digital desde la enseñanza de ESI, ¿no? Que sea un componente importante, por eso también nosotras formamos parte con Laure, con Sole Fuster, de otra capacitación, de otra diplomatura que se hace desde la Universidad Nacional de La Pampa. Entonces, porque creemos que hay que llegar a todos los lugares y a todos los espacios, tal cual vos lo dijiste, Beatriz, y con la posibilidad de abrir las puertas de las escuelas. Entonces nosotros trabajamos por un lado con la formación de profesionales a través de las diplomaturas y las instancias de formación que vamos presentando y actores claves de la sociedad civil, y por otro lado trabajamos con las familias y las escuelas en estos encuentros como un poco por ahí con menos vuelo, pero siempre decimos con Laura, si nosotros logramos el compromiso y somos 21, si nosotros logramos que cada uno de ustedes le cuente a 3 personas esta actividad, llegamos a un número importante de personas, y esa viralización de los buenos usos de las herramientas y de la tecnología va a tener su camino. De más está decirte, Beatriz, no te vamos a decir algo que vos no sepas, y algo que dijo Jael recién, también las políticas públicas en determinados gobiernos te cierran las puertas. Y este es un momento en el que tenemos las puertas cerradas de muchos lugares, pero no por eso, como diría mi amigo Rodra, no dejamos de hacer trincheras y seguimos desde la trinchera intentando hacer formación de estas temáticas, y lo vamos a seguir haciendo, Beatriz. Sabemos que contamos con vos porque tus años de experiencia en la formación de estos temas es fundamental, así que seguimos luchándola. Es el momento en que la Pero, sociedad civil se si vos me afirma. permitís, con todo respeto, vos sabés que en la Facultad de Medicina, hace 20 y pico de años, yo con el decano hicimos el curso, armé yo el curso de sexología educadora de sexualidad y género. Fue el único posgrado académico que se hizo, en académico, no en extensión, que se hizo en el país, hasta que él murió. Y yo tuve que salir porque me sacaron, no es que tuve que salir yo. Pero todo maravilloso fue yo te quiero contar esto porque es muy importante, y yo por eso también hoy me ocupé de sentarme, porque es tu institución y sos vos y te los respeto muchísimo.
En general no me puedo meter en todas las cosas por los tiempos y porque llega un momento que uno se siente muy triste. Porque la ESI no es solamente sexualidad, la ESI es muy amplia y tiene que ver con un basamento humano fundamental para que un país crezca. Pero fundamentalmente te quiero contar esto. Y me encanta lo de la diplomatura y me encanta que se puedan hacer. Pero yo lo hice tantos años, posgrado de primera línea con todos absolutamente terciarios, incluí en la facultad los terciarios, que me peleé desde el portero a los grandes, ¿no? ¿Cómo van a entrar los terciarios? Y sexología es para los docentes también, no solamente para... Ok. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Tenían que pagar, o sea, es posgrado, no es grado. Entonces, en grado nada, olvídate, todavía no está la sexología en la Facultad de Medicina, no existe la sexología, ¿de acuerdo? Estamos hablando de educación, no de clínica, educativa. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasaba? Pasaba esto. Los otros cursos, que es el que yo tengo, el manual de sexología educativa, y lo nombro porque es importante, pero no porque sea nuestro, sino por lo que hay, ¿sí? Lo que se pudo haber y que no se puede armar. Y ahí sí me lo pagaba el gobierno, el Ministerio de Hábitat y demás, siempre, hasta que, todos sabemos hasta cuándo, ¿no? Vino Macri, después vino Larreta y cerró todo, y en las escuelas también lo cerró. Pero éramos 50, éramos 60, grandes, porque había hasta el cupo, con 60 profesionales en todo el país, en 2 años que dura un curso, ponele que haya 3 cursos en el país. Eso no es una política pública que puede llegar a todo, ¿entendés? Nosotros tenemos que Entiendo pelear el punto. arriba, pero no hay Ministerio de Educación en este momento. Nuestro país no tiene Ministerio de Educación, pero tiene Ministerio de Salud. No te olvides que yo vengo de salud, yo soy obstetra de base y profesora de biología, o sea que vengo de salud, pero toda la parte de sexualidad desde ya, la especialización. Y por lo menos tenemos que buscar lo que está. Se lo digo a vos y te lo digo a todas las chicas y señores que están escuchando, ¿sí? Yo no sé cada una en qué puesto tiene y demás, pero en este país urgentemente tenemos que armar algo, todos juntos, juntarnos lo que sabemos, armar estructuras y proyectos, y hacerlo obligatorio, porque la ley está, no cumplen las leyes. Pero tiene que ser gratuito para los profesionales. No puede ser que solamente paguen y se... ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo quizá lo digo en este momento porque Yael trae un tema maravilloso y vos traes lo que traes. Entonces me animo a decir todo esto y pido disculpas que lo hice abarcar. No tienes nada de que pedir disculpas, Beatriz. Nosotras con Laura, que te conocemos, compartimos el 100% de todo lo que estás diciendo. Pero también entendemos que hay un contexto político en el cual no lo van a cumplir. No, pero yo el otro día fui a una marcha que fuimos todos y era una maravilla todo eso. ¿Qué era maravilla? La presencia. No hablemos de la política, los carteles, no. Había una presencia que yo en toda mi vida y de muchos años que tengo no vi nunca. Nunca, ni en los actos de Perón, no. La cantidad de gente que hubo en todo el país nunca se superó a la del otro día. Y eso también hay que... Claro, no vamos a ir a pelearnos con la policía y todo eso. No, pero tenemos y le doy la palabra a Diego, pero la política pública se define por la asignación de presupuesto. Y me hago responsable de la frase que estoy diciendo. Por más que exista la política pública y la ley siga existiendo, si no se le asigna presupuesto, es una política pública vacía. Hoy desde ya, es una política pública vacía. Entonces, aunque sabemos que no vamos a llegar a la cantidad de gente que queremos llegar, aunque lleguemos hoy tenemos preinscriptos en la diplomatura 63 personas, si termina la inscripción 50, 60, 70, somos felices que los Mauri del país se formen con nosotros y que después puedan ser agentes multiplicadores de estos conocimientos. Entonces, mientras tanto, entiendo que nos tenemos que conformar con lo que existe, pero no nos queda otra, pero hay que seguirlo. Compartimos 100% diagnóstico, obvio, Beatriz, y además sabemos todo lo que la luchaste. Gracias por estar acá, es un placer tenerte. Diego. Gracias a ustedes. No, por favor, Diego es la primera vez que se suma desde Mar del Plata.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, me presento, soy Diego de Mar del Plata. Agradezco en particular a Rosana, que es la persona con la que hablé, pero bueno, también está Jael y escuché también que Laura era ahí como del grupo. Bueno, nada, muy interesante todo lo que han dicho. Yo me había quedado con una idea que se me había disparado en un principio cuando estábamos hablando un poco de género y de cómo las personalidades se van formando a partir de mediar con la tecnología. Y por ahí en algunas hojas que he leído me había quedado una frase que me parecía interesante traerla y hablaba un poco de las prácticas de consumo que tenemos, no tanto como individuos como de la sociedad, y cómo estamos teniendo esta relación con el juego virtual, con las apuestas, con un montón de situaciones que la tecnología nos trajo al teléfono y hablaba y hacía referencia puntualmente a que nos empezamos a acostumbrar a relacionarnos con un actor no humano. Y me parece que eso es un punto bastante interesante, dado que estamos muy acostumbrados a hablar con alguien que está del otro lado de la pantalla, pero que tampoco sabemos si es una foto, si es una persona real, si qué es. Y bueno, yo por otro lado soy padre de chicas preadolescentes y me han pasado algunas situaciones de decir, che, papá, mirá, me escribió tal persona, mirá lo que me dice, o tal cosa, tal otra. Y bueno, creo que estamos como en un problema con respecto a la niñez en ese sentido. Y incluso me parece que desde el lado de los investigadores también hay un problema de cómo el investigador llega a crear el conocimiento o a crear las tesis o lo que sea. Porque bueno, la tecnología es como que tiene un gris muy grande y bueno, no me quiero ir por las ramas, pero me parecía importante detallar eso de poder tener un contacto con alguien que no sea humano y cómo nos va individualizando cada vez más. Y creo que eso es un punto que a mí me interesa Sí. investigar. Te hago Nada, una eso. acotación, Diego. Si usan X, Twitter, deben haber visto toda la movida que hay de gente que está diciendo que está usando ChatGPT para hacer terapia. Sí, sí, una Una. locura. Tarot con inteligencia artificial. Y para hablar de las apuestas, Los bueno, tendría que estar universitarios, Sole todo. acá, pero el problema que hay con la apuesta en los adolescentes, la apuesta en el celular, es terrible. O sea, estamos socializando todo el tiempo con el celular y ya estamos pasando de manejarnos en grupo a ser individuales, Ni hablar. totalmente. En los niveles secundarios hay un montón de conflictos con respecto al uso, a la cantidad de uso del dispositivo en clase. Es un tema. Sí, totalmente. Bueno, gracias por dejarme Es hablar. súper interesante. Diego es estudiante de antropología, les cuento, así que su visión claramente tiene que ver con su formación. Me encanta, Diego, que te hayas sumado y que hayas podido analizarlo desde tus anteojos, ¿no? Porque cada uno de nosotros lo analiza desde su formación o su experiencia. Mari, no se escucha. No, tenés que apretar el dibujito del microfonito. Ahí, ahora sí. Bueno, no, esto yo ya voy a cumplir 70 en unos días y todo esto es nuevo y la verdad que causa tanto miedo que uno decidí no bajar fotos más de ninguno de mis nietos ni de nadie. Y por ahí sí, ver la forma de que todos estos conocimientos se puedan difundir en otro nivel. Yo ya te estoy proponiendo, por ejemplo, que el contenido de la charla de hoy, como la que fue la anterior, publicarla en la página del ranchito. Hacer una charla a veces con los padres, si se quiere informal. Yo trato de comunicarme con los nenitos, ellos me cuentan, pero hasta ahí nomás. Después eso de místico que tenemos, que pensamos que en los barrios pobres no todos tienen internet, siempre hay alguno que tiene. Fíjate que teníamos el concepto de que en las provincias no pasaba nada y pasan muchísimas cosas y a veces más, mucho más ocultas que acá, porque la gente no siempre tiene mecanismo de defensa.
Y la verdad que causa cierto pavor, causa miedo, digamos, de que porque uno comparte la foto de un nieto, porque en ese momento le pareció que era lo más hermoso del mundo, y que no sabemos en realidad esa foto hacia dónde o a quién la va a llegar o la va a usar. No sé si fui clara con esto, pero yo sí, mi propuesta es llegar de alguna manera un poco simple para que sea entendido por todas las personas de todos los niveles sociales, y yo apuesto obviamente por el barrio donde los conozco más, o también por otros barrios así de gente muy humilde, hacer llegar estos conocimientos. Sé que ESI hay en algunas escuelas acá en la zona de Quilmes. Bueno, conozco dos, el resto no tengo tanto contacto, y bueno, hay que ver qué contenido tiene, y de alguna manera la charla en las escuelas, que le contesto a la profe y doctora, y yo no sé cuántos títulos tiene, para tener una charla en una escuela saben que la escuela es burocrática, muy burocrática todavía sigue siendo, y por ahí los profesores o los docentes, los directivos, tienen que cuidar su trabajo, porque esto es así, es real. Entonces, por eso a veces que muchas cosas no están permitidas realizar en la escuela. Y no le echo la culpa a los docentes, sino que ellos también los veo que están a veces muy limitados para tomar decisiones. Pero bueno, ver la forma de que este tipo de conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas. Pienso ahora, antes decía, esta pandemia fue creada para cambiar el orden económico mundial. En realidad, creo que todo esto surgió como una bomba, digamos, todo el uso masivo de Internet. Ya el hecho de estudiar con Internet, de usar un montón de cosas para comunicarse entre distintos grupos, creo que la revolución real fue esto, que ahora ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Es una cosa, por lo menos lo digo desde el lado de mi ignorancia de la tecnología. Bueno, 1.000.000 de gracias por la charla, así también la anterior, que fue para mí como que la cabeza se me abre, por suerte todavía puedo pensar, y me pareció por demás interesante. Muchísimas gracias. Gracias, María, vos. Jael, la verdad es que queremos hablar 10 horas más con vos. Hay mucho que aprender en lo que ahora muchos autores llaman crianza digital. Hay un libro muy bueno que salió esta semana, que se los recomiendo, que se llama Cuidar las infancias en la era digital. Después el que quiere me pide la recomendación. Es chiquitito, es fácil de leer y es muy bueno porque es como un ABC de lo que es la crianza en esta época hiperconectada, ¿no? Y cuanto más seamos en estos encuentros y cuando ustedes se puedan transformar también en agentes multiplicadores de estos conceptos, es muy importante para nosotros porque llegamos a cada vez más hogares, a cada vez más familias, a cada vez más niños. Algunas cosas que Laura me está mandando el chivo por WhatsApp para que no me olvide. Nosotros tenemos un grupo de voluntarios, Jael es parte de ellos, Mari es parte de ellos, Natalia es parte de ellos, estoy buscando a ver si me olvido de alguien, Mauri debería hacerlo. Ya lo obligaban, ¿viste? Pero siempre tengan en cuenta que está abierto. ¿Qué significa ser voluntario de la fundación? Significa ser parte de un equipo, que siempre armamos proyectos, que siempre presentamos proyectos, que siempre generamos ideas innovadoras. Hay una parte del equipo que que se dedica a lo que es el trabajo solidario o el trabajo social, como Mari lo lidera con Patri en el equipo. Y hacemos actividades como celebrar el Día de las Infancias, recolectar útiles escolares, bueno, todo lo que te manden los audios, Diego, ya lo habrás escuchado, toda la parte más solidaria, y después hay toda una parte que tiene que ver con el trabajo de formar actividades, ya sean de sensibilización, de capacitación o diplomaturas enteras, para seguir viralizando los temas que trabajamos.
Por otro lado, no quiero olvidarme, Laura, me estoy pasando en los chivos que me pasó Laura acá en el WhatsApp. Acá ya estoy desmuteada. En noviembre tenemos un súper encuentro. Lo decimos de noviembre porque sabemos que hay que agendar, que hay que pedir permisos en los trabajos, que hay que avisar en las familias. Laura, ¿querés contar de qué se trata? Bueno, les contamos. Vieron que nosotros hacemos mateadas virtuales, ¿no? Todo el año vamos haciendo mateadas virtuales por diferentes temas, temáticas o problemáticas. Hace unos años empezamos a hacer todos los noviembres. En este año cae 7 y 8 y 9. Corregime Re si estoy errada, así que vayan agendando. Y hacemos la mateada presencial. La mateada presencial significa compartir al menos estos 3 días en Villa Gesell, en un complejo donde vamos a hacer actividades recreativas, de formación. También van a haber partes divertidas, que eso no vamos a mostrar fotos ni les vamos a dañar la huella digital a ninguno, pero es un momento muy emotivo para todos porque venimos compartiendo durante tanto tiempo, durante todo el año, diferentes charlas, y de cierta manera que todos estén acá, estamos todos comprometidos con algo que nos va interpelando y que nos va atravesando, como decimos siempre con Roy, nos vamos comprometiendo por diferentes temáticas de las que nadie habla, entonces tenemos que seguir siendo la voz cantante para que se siga hablando. Y el momento de vernos cara a cara es poder darnos ese abrazo que la virtualidad no nos permite dar, poder conocernos, poder fusionar más como equipo. Trabajar y formarnos en todas las temáticas que venimos trabajando y, ¿por qué no, proponer nuevas temáticas o empezar a descubrir nuevas problemáticas que hay en las que podamos en conjunto poder ir diseñando, trabajando? Como hoy salió la diplomatura que Ro contaba, esto viene siendo un trabajo arduo. Bueno, así estamos comprometidas, por eso los invitamos a todos que puedan participar en noviembre, 7, 8 y 9 en Villa Gesell. Es el complejo de Parque Bonito. Después les vamos a pasar, si quieren, la información, si se pueden agendar las fechas mejor, así nos podemos encontrar allá. Y la realidad es que es un momento muy emotivo y muy divertido, porque no siempre vamos a estar hablando de esto que yo creo que hoy todos se van a ir pensando qué más puedo hacer o a quién puedo invitar, porque creo que a muchos les sonaron varias alarmas, también para poder conocernos, abrazarnos y que la virtualidad existe, vino para quedarse, hay peligro, sí, se puede utilizar para lo bueno como esto, pero también es necesario seguir abrazándonos. Por eso nos abrazamos allá en Gesell, pero también invitamos a que las familias, por eso queremos llegar a ese lugar de concientización y a trabajar mucho en la prevención, para que como familia, como personas, como allegados de alguien que lo esté necesitando, podemos dar ese abrazo y ese espacio de escucha para que puedan contarnos cualquier cosa para poder ayudarlos. Así que no me quiero extender más, pero gracias porque hoy se sumaron. Los que vienen acompañando, gracias por el aguante. Y a los que se sumaron nuevos, gracias por la oportunidad de escucharnos, que venimos todos, la verdad que trabajando mucho y somos felices cada vez que vemos una carita nueva en este espacio. Así que gracias. Gracias, Yo pido disculpas, Rosana, me tengo que ir a una reunión de consorcio a pelear otras cosas en nuestro Mi país. vida. Ahí tengo mi teléfono, el que gusta llamarme por una cuestión personal, y si no, yo me adhiero a todo lo que ustedes armen, pero hagamos otro encuentro. Los dejo a todos porque Gracias, yo soy la Beatriz. presidenta y me tengo que ir. Pero sigan, Gracias, gracias, Bet. me quiero despedir. Ahí dejen el Gracias. teléfono. Gracias, Chao. Beatriz. Ya lo agendamos. Para los que piensan por qué en Gesell, porque es un complejo cerrado que, si bien nos vamos a la playa a hacer yoga y meditación, nos permite estar a todos en el mismo lugar, durmiendo en el mismo lugar, desayunando todos juntos, almorzando todos juntos, y que eso también nos une como equipo. Normita, este año vos y Néstor no pueden fallar, agéndense la fecha, y los invitamos a todos y a todas. Para ser rigurosos con el tiempo, volver a agradecerle a Jael no solo por esta presentación, sino por haberse comprometido de la manera que lo hace con la fundación. Eh, Le está por llegar su mate, sepan que pueden tener ahí sus mates de la Sí, fundación ahí. cuando quieran, que se los mandamos a todos lados. Mauri, te los mandamos allá también.
a Apóstoles o cuando me inviten por Apóstoles te lo llevamos personalmente. Y gracias por estar, porque para nosotros es súper importante que nos escuchen, que nos acompañen, como dijo Laura, y hacer muchos de estos encuentros que ya seguramente estaremos proyectando el próximo para mediados de abril. Así que muchas gracias, que tengan buena cena. Gracias, Jael, súper claro, que Gracias a aplaudimos. ustedes, chicas. Y, A disposición para extender lo que sea, porque esto fue rapidísimo. Fue algo muy general, así que lo que quieran que hablemos, lo que quieran que armemos con las chicas, se comunican con Rosana, me siguen en redes sociales, lo charlamos, lo hacemos, lo pensamos. Así que bueno, a disposición para lo que necesiten. buenas noches, coman rico, no se olviden de ser felices. Chau, chau. Chao, que descansen. Chao, gracias.